Amén. Amén. Gracias, Señor mío, por esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gloria al Señor. Buenas noches para todos. Dios les bendiga mucho. Pido por favor que prendan sus cámaras para las personas que aún no lo han hecho. Lo pido con mucho cariño y con mucho respeto. Es importante que nosotros conozcamos quiénes somos. Nuestra identidad es demasiado importante. Nuestra identidad es muy fundamental para nuestra vida espiritual. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó a los seres humanos. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Y allí Satanás hizo unos ofrecimientos que realmente es el sistema que el diablo está utilizando para engañar la vida de los hijos de Dios. Ellos ya eran cristianos. Ellos ya estaban en la presencia de Dios. Vivían con Dios y estaban con Dios. Pero ¿qué hizo Satanás? Satanás los engañó de una manera tan tremenda que les hizo pensar que ellos no tenían absolutamente nada. Y ese es el engaño de Satanás que está utilizando dentro de su sistema. Por eso vemos hoy en día hijos de Dios e hijas de Dios que andan buscando lo que ya tienen. Andan detrás de las cosas que ya Dios les entregó. Por ejemplo, el movimiento de gloria. Muchos andan buscando el movimiento de gloria. El movimiento de gloria, el movimiento de gloria, el movimiento de gloria. Y entonces pagan hasta para recibir gloria. Y pagan dineros para poder entrar en la gloria. Y siempre van de un lugar a otro, siempre van de un lugar a otro, es tratando de buscar gloria. Y dicen, yo quiero que caiga la gloria de Dios sobre mí. Yo quiero que caiga la gloria de Dios sobre mí. Yo quiero su gloria, yo quiero su gloria, yo quiero su gloria. Y pareciera que esto lo vuelven como una idolatría. ¿Qué es la gloria? La gloria es Dios mismo. La gloria es Emmanuel, es Dios está conmigo. Isaías, capítulo 60, vamos a empezar desde ahí. Isaías, capítulo 60, ahí está la respuesta absoluta. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Todas aquellas personas que han nacido de nuevo, la gloria de Dios empieza a ser vista sobre ellos. Por eso es importante que nosotros nos levantemos y resplandezcamos. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos a resplandecer, es decir, a llevar el evangelio, entonces cuando vamos a llevar el evangelio, dice la escritura, la gloria será vista sobre cada uno de nosotros. Pero hoy las personas buscan la gloria como algo místico. Hoy las personas buscan la gloria como un superpoder. Y están experimentando el tiempo de Nefilín. El tiempo de Nefilín es en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde los seres humanos querían inclusive tener contacto con los ángeles caídos, con los demonios. Entonces, hoy las personas tratan de buscar poder de muchas maneras a través del misticismo y empiezan a ver hasta las escrituras de una manera mística y cogen un versículo y lo vuelven místico. Y escuchamos hoy palabras a nivel mundial donde hay personas que dicen, oh, yo estuve en un versículo y estuve en el corazón de Dios y me profundicé en el corazón de Dios y una cantidad de cosas. Entonces, no podemos ser místicos. Tenemos que ser personas de convicción de lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas que se están desviando tanto del evangelio que están buscando sus propias cosas. Entonces, el tiempo de Nefilín fue un tiempo
que realmente marcó la historia, y las personas iban de continuamente en el mal. De continuamente iban en el mal. El tiempo de Nefilín estuvo allí marcando, y después vino el tiempo de Noé, donde los pensamientos de los hombres eran de continuamente el mal. Hasta todas las personas que habían sido llamadas a predicar empezaron a irse en sus propios deseos y en sus propias maldades. Por eso Jesús, en Mateo 7:21, habla y dice que aquel que no vaya conforme a la voluntad del Padre, le dirá: yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, cuando no buscamos realmente la dirección con Cristo, y cuando no buscamos realmente las cosas que Dios quiere en la misma dirección con Él, vamos a estar buscando nuestras propias cosas. Hay muchas personas que están buscando es una economía semanal a través de las Escrituras. Muchas personas que buscan es una estabilidad económica. Muchas personas que buscan es que el templo se llene para sentir más poder, o para sentir más compañía de la gente, o para sentir que él está haciendo las cosas bien. ¿Cuántos predicadores hoy en día no se están levantando, y si ven mucha gente en su iglesia, entonces piensan que están bien? Y si no ven casi gente, entonces piensan que están mal. No podemos caer en esos engaños de Satanás. Lo más importante para nuestra vida espiritual es ir en la misma dirección con Cristo. Por eso es importante que entendamos también Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, donde después del Señor Jesucristo, después de que resucitó, él dio dones a los hombres, y allí constituyó ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres usan con artimaña con astucia las artimañas del error. Es decir, que son muy astutos para hablar, son muy astutos para engañar, pero lo que hacen es llevar a la gente en una dirección incorrecta. Por eso, mis hermanos, no caigamos en ese misticismo o en ese movimiento de que yo quiero este poder, y yo quiero este poder, y yo quiero este poder, porque de eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de que Cristo está conmigo. El evangelio se trata de que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y Satanás lo que ofreció allí a Adán y a Eva en el huerto del Edén fue fama, fue falso éxito, fue falso poder, y le ofreció todo lo que ellos ya tenían. Él les ofreció lo que Dios ya les había dado. Por eso a Jesucristo le hizo lo mismo. Vino a ofrecerle lo que Jesucristo ya podía hacer. Jesús no podía convertir las piedras en pan. Claro que sí, claro que sí. Todo ya no le pertenecía al Señor Jesucristo cuando le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pues efectivamente todo era de Jesucristo. ¿Qué le iba a entregar si todo era de él? Entonces no caigamos en engaños pensando de que yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto. No, en Cristo ya lo tenemos todo. En Cristo ya lo tenemos todo. Y si Satanás viene y nos hace ofrecimientos como en el tiempo de la caída de Génesis capítulo 1, versículo 3, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10, o Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante, no caigamos en los engaños. Nosotros no buscamos el poder. Nosotros estamos siendo direccionados es con aquel que es el dueño del poder. Nosotros no buscamos ninguna posición. Nosotros ya en nuestro corazón está posicionado el más grande y poderoso Dios, que es sobre todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos clara nuestra identidad. Y cuando hablamos de la gloria, es que Dios mismo está con nosotros. Dios nos ha escogido para llevar a cabo la evangelización mundial. Y esto es un trabajo muy importante. Y préstenme mucha atención aquí, porque yo quiero decirles algo a ustedes con mucho cariño. Mientras que la evangelización no tome lugar en el corazón de cada uno de ustedes, entonces no se van a poder sentir felices realmente como hombres y como mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque la evangelización debe tomar lugar. La evangelización y todos los mensajes que estamos escuchando no pueden caer en un saco roto. No pueden caer simplemente como mero conocimiento y le vamos añadiendo más y más y más y más. No, tú tienes que empezar a experimentar lo que es tu identidad en Cristo.
El poder que Dios te ha dado lo vas a conocer. El poder que Dios te ha dado lo vas a poder ver reflejado allí en el campo. Simplemente hablando, vendrá porque vendrá. Pero debes empezar a grabar en tu corazón quién tú eres, hasta el punto que tu ser completo sepa concretamente quién tú eres. Eres un hijo de Dios. Y eso ya no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar. Y si eres un hijo de Dios, entonces Cristo está en ti y está toda la potestad, todo el poder y toda la autoridad para poder hacer lo que el Señor Jesucristo hacía y cosas mayores que las que él hizo, porque él mismo lo dijo con sus propias palabras. Entonces nuestra identidad, debo conocerla. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? Tengo que empezar a arrancar todo lo que no sea de Dios. Por ejemplo, allí en Éxodo capítulo 3, allí Moisés decía, ¿quién soy yo? Eso hay que arrancarlo. En Éxodo capítulo 4 hay que quitar el temor de hablar. Éxodo capítulo 4, versículo 10 en adelante. Hay que quitar ese temor. Ah, Señor, pero yo soy tardo de habla. Me da miedo hablar. Me da miedo esto, me da miedo aquello. No puedes vivir en eso. No puedes vivir en eso. Tienes que quitar también y arrancar todo lo que te neutraliza para poder salir al campo. Eso está en Isaías capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Allí cuando vino el tiempo de Pentecostés y la llenura del Espíritu Santo allí a la vida de Isaías y le dieron esa lengua de fuego y un carbón encendido tocó su boca, Isaías inmediatamente estaba escuchando la voz de Dios. Estaba siendo direccionado por Dios. Tanto así que Dios dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Por eso debemos estar con un corazón dispuesto y saber quiénes somos en Dios para poder tomar la decisión de heme aquí, envíame a mí. Porque cuando nuestro corazón no está totalmente comprometido con Dios, entonces siempre vamos a estar enviando a otros. Y puedo estar cogiendo estos temas y entonces me paro y le enseño a alguien y le digo, dale, tú ve, mira, te voy a enseñar esto, dale, tú ve, dale, ve, tú ve y haz discípulo. No, yo tengo que saber quién soy. Y mi corazón tiene que sanar y tiene que arrancar todo lo del pasado, porque veníamos con conceptos como este. Escuchen aquí, veníamos con conceptos como nosotros los pastores o nosotros o las pastoras, nosotros no ganamos ovejas, no ganamos ovejas. Porque las ovejas son las que paren las ovejas. Entonces nosotros los pastores solamente las cuidamos. Y ustedes ovejitas allá, a ver, a parir ovejas. Porque nosotros solamente las cuidamos. Vayan, paran ovejas, multiplíquense. No es un concepto correcto. No es un concepto realmente que Jesucristo haya enseñado, porque él siendo el buen pastor que da la vida por sus ovejas, él estuvo ganando almas hasta el último día de sus vidas. Por eso allí en la cruz, estando con el ladrón, también lo salvó. Aún estando ensangrentado, aún estando con tanto dolor, todavía estaba evangelizando a una persona que estaba subido en la cruz. Pero si el evangelismo no está tomando lugar en mi vida, entonces voy a ser como aquella persona que estaba sembrando la semilla y caía en el camino y venían las aves de los cielos y se la robaban. O voy a ser como ese terreno, como el pedregal o como espinos, que se sembraba la semilla y realmente no daba fruto, se secaba o se ahogaba. Por eso mi corazón tiene que, cada vez que yo recibo la semilla, cada vez que estoy recibiendo la palabra del evangelio, la voz del buen pastor, mi corazón tiene que estar totalmente dispuesto. ¿Para qué? Para no solamente para oír, sino también para hacer. Esto es lo que el apóstol Pablo decía, no sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, con más responsabilidad, nosotros, los que de pronto llevamos un poquito más de años que otros, con más fuerza deberíamos estar haciendo el evangelio, porque la única manera para que las personas conozcan realmente la identidad de la cual estamos vestidos y que sepan que estamos vestidos de la imagen de Cristo, es que ellos vean a Cristo en nosotros. Si no ven a Cristo en nosotros, entonces se van a vestir de un ser humano. Es decir,
¿Quién está en tu corazón? Van a decir, en mi corazón está en mi pastor Andrés. ¿Por qué? Porque solamente vienes al pastor Andrés, vienes al pastor Andrés, vienes al pastor Andrés. Pero cuando empiezan a ver a Cristo, dejan de ver al pastor Andrés y empiezan a ver a Cristo en la vida del pastor, en la vida del predicador, en la vida del evangelista, en la vida del maestro, en la vida de todos. Es muy bonito enseñar. Es muy bonito enseñar, es muy bonito pararse frente a un tablero y decir, mira, todo esto, y se siente está bonito. Pero tenemos que mostrar las evidencias. Y las evidencias habla de nuestra identidad. David tenía identidad, por eso dijo, mi Dios, le dijo a Goliat. Dios, mi Dios, él tenía identidad, sabía quién estaba con él. Por eso de una vez declaró lo que le iba a hacer. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que Dios iba a hacer con él. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros de quiénes somos. Y lo primero que tenemos que entender es que somos hijos de Dios y que tenemos comunión con Dios. Y Él siempre está escuchándonos. Por eso la Escritura dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Hay una comunicación directa, hay una comunión que no se puede quebrantar ni se puede dañar porque somos sus hijos. Aparte de eso, no estamos solos, no estamos yendo como un velero para donde se lo lleva el viento, no. Estamos yendo con el direccionamiento del Espíritu Santo, quien mora en nosotros para siempre. Y esa seguridad tiene que estar en nuestro corazón. El Espíritu Santo no es algo que se sale y se mete, se sale y se mete, se sale y se mete, se sale y se mete. Tenemos que tener la identidad de hijo de Romanos capítulo 8, versículo 15. Abba Padre, Él es nuestro Padre. Tenemos que tener la identidad de hijo de Génesis capítulo 1, versículo 27, donde estamos vestidos a su imagen porque hemos nacido de nuevo. Y en nuestro interior deben correr esos ríos de agua viva. Debemos tener esa identidad de hijos, de que hablamos con nuestro Padre, como dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Allí está la respuesta absoluta. Cristo quiere que hagamos la obra del Padre para que el Padre sea glorificado. Por eso, mis hermanos, el evangelio debe tomar lugar en nuestra vida, pero para que el evangelio tome lugar en nuestra vida, tenemos que arrancar, destruir, derribar, arruinar, quitar todas aquellas cosas que se vuelven limitaciones para hacer la obra del Señor. Miren, yo les digo una cosa. El ministerio de mi vida, se basaba en muchedumbre, se basaba en cantidad, se basaba en que si veía harta gente, entonces estaba feliz. Si no veía mucha gente, entonces me ponía triste. Así, ese era el ministerio mío. Entonces siempre luchaba, era para llenar la iglesia, luchaba, era para llenar la iglesia, luchaba, era para llenar la iglesia. Quizás ahora hay un poco más de espacio en la iglesia ahora, porque muchos se fueron detrás del misticismo, detrás de Nefilim, detrás de los falsos deseos. Pero los que quedaron, esos realmente son discípulos para vida o para muerte. Y con esos discípulos vamos a hacer la evangelización mundial. Y con esos discípulos seguimos saliendo a las calles. Con esos discípulos seguimos trabajando juntos. Y son discípulos que nunca se van y que siempre están ahí. Siempre están ahí. Ni siquiera tiene uno que estar empujándolos porque ellos siempre están ahí. Entonces, nuestra identidad debe ser absoluta. Nuestra identidad debe ser muy concreta. ¿Quién soy yo para ir a hacer la evangelización? Si no sé quién soy yo para ir a hacer la evangelización, entonces no voy a poder realmente hacer lo que el Señor Jesucristo me está mandando a hacer. Podemos pasar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y seguimos yendo al templo como si nada. No se trata de eso. Se trata de que realmente nos empecemos a vestir de la imagen de Cristo y que el evangelio tome lugar en nuestro corazón. Si toma lugar en nuestra naturaleza, si el evangelio toma lugar en nuestra naturaleza, entonces va a empezar a salir por sí mismo. Por sí solo va a salir. Esta mañana me recogió un taxi del hotel al aeropuerto de San Andrés y el evangelio tomó lugar solo. Solo. Inmediatamente evangelicé al taxista. No perdí el tiempo. Y como el pastor Lance lo iba detrás mío,
Le dije, pastor Láncelo, mira, aquí hay un alma ganada para que lo cuiden y lo lleven a la iglesia. Y hasta se reía porque decía, wow, pero usted evangeliza en todas partes. El evangelio tiene que tomar lugar. No podemos perder el tiempo. Cada persona con la cual Dios nos permite encontrarnos es el mejor momento para poder mostrar nuestra identidad. ¿Y quién es nuestra identidad? La imagen de Cristo. Es decir, es el momento para mostrar a Cristo. Pero si no estamos haciendo esto, entonces nos estamos llenando y nos estamos llenando y nos estamos llenando. ¿Y qué pasa a una persona cuando se llena de comida y 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 la comida no sale? Pues hasta se puede enfermar. Le da una digestión. Le da una digestión. Entonces la persona que está estudiando y estudiando y estudiando y no deja que el evangelio tome lugar, pues hasta se frustra porque un día va a llegar y va a decir, no, pero tanto tiempo que llevo estudiando esto y me da, y no sé, no lo hago. Se frustra. Déjalo salir. Debes dejarlo salir. Terminando el entrenamiento de los 3 días allá en San Andrés, el cuarto día estuvimos estudiando medio día más y salimos en 1 hora y media. 1 hora y media, no más. Y se ganaron 152 almas para Cristo. Allí estábamos, 152 almas para Cristo y solamente como en alrededor de 2 cuadritas. Y las personas daban testimonio y decían, pero esto es muy fácil. Esto es muy fácil. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque empezaron a vestirse de la imagen de Cristo. Se empezaron a vestir de la imagen de Cristo. Otra persona dijo, no, yo lo voy a hacer para siempre. Ya sé cómo hacerlo. Otra persona dijo, no sabía cómo hacerlo, así que no sabía cómo compartirle a la gente. Decía, uno le hablaba una cantidad de cosas a la gente y ahora entiendo por qué la gente no me escuchaba, pero apenas les empecé a hablar acerca del camino de salvación, la gente escuchaba atentamente. Y daban testimonios y decían, wow, católicos, hasta, dijo uno, hasta un mormón recibió a Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio empieza a tomar lugar. Se metieron a los almacenes de comercio y allí se metían donde estaban los jefes y predicaban el evangelio. Yo iba con el pastor Lancelot también y predicamos el evangelio allí en las calles con el pastor Lancelot. Y él quería ver cómo yo lo hacía y después él lo hizo también. ¿Y por qué lo hizo? Porque me vio cómo lo hacía. Entonces las personas tienen que ver cómo hacemos el evangelio. Las personas que ya están en las iglesias deben tomar el evangelio y empezar a salir a las calles para que otros vean cómo se predica el evangelio y que las otras personas puedan ver la imagen de Cristo en ustedes. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos, tenemos un poder infinito. Digan conmigo, un poder que no tiene límites, como hijos. Tenemos la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Es tan poderosa la oración que podemos estar orando aquí en Colombia y hace efecto en la China, hace efecto en Alemania. Alguien me puede estar llamando ahora mismo alguien me puede estar llamando de Alemania, pastor, ¿usted puede orar por mí? Claro que sí. Oro por esa persona y se sana. ¿Por qué? Porque nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. Desen en cuenta lo poderoso que es la oración. Hasta por una llamada telefónica estamos orando a miles de kilómetros. La oración que trasciende el tiempo y el espacio también nos da el acceso para hablar a Dios, que está sentado en su trono. Imagínense, nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. ¿Cuánto tiempo hay de aquí hasta donde está el trono de Dios? No sabemos cuánto tiempo hay, ¿cierto? ¿Cuánto espacio hay? Tampoco sabemos, pero nuestras oraciones llegan hasta allá. Esa es la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Así de poderosa es nuestra oración. Por eso tenemos que creer que nuestras oraciones no solamente impactan nuestra vida espiritual, sino que impactan también las 237 naciones de la tierra. Así de importante es nuestra oración. Por eso el pueblo de Israel clamaba a Dios y esa oración trascendió el tiempo y el espacio. ¿Y qué pasó? Mandó a Moisés. Y allí Moisés, vistiéndose de la imagen de Cristo, estando en aquella zarza, recibiendo la vara de autoridad y recibiendo el evangelio de parte de Jesucristo, allí en aquella zarza, se fue
hacer la evangelización mundial, cumpliendo el gran mandato de ir y hacer discípulos. ¿Y qué fue lo primero que levantó Moisés? Los 70. Por eso es importante que nosotros estemos mirando el mismo diseño de Dios, porque Moisés llegó y buscó primeramente el diseño de Dios. ¿Cuál era? Los 70, así como hacía Jesucristo. Él buscó sus 12 y después buscó a los 70. Porque era importante encontrarse con esos 70 que iban a ser desplazados a todas las regiones, a 70 regiones. Así debemos hacer el evangelismo. Pero tenemos que estar vestidos de la imagen de Cristo para que esos 70 también se levanten. Porque si esos 70 no ven a Cristo en nosotros, pues tampoco se levantarán. Nos van a ver como una persona más. Nos van a ver como cualquier persona. Deben ver a Cristo en nosotros. El mundo espiritual debe ver a Cristo en nosotros. El mundo espiritual veía a Cristo en Pablo, veía a Cristo en Pedro. ¿Se acuerdan? Allí en las Escrituras, en el libro de los Hechos, que había un caso demasiado importante donde en Hechos capítulo 19, versículo 11, dice, y hacía versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús que el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, el mundo espiritual debe reconocernos. Presten mucha atención aquí. Estamos hablando sobre la identidad que nosotros tenemos, sobre la imagen de Dios en nuestra vida, la imagen de Cristo. Tenemos que estar vestidos de la imagen de Cristo. Entonces pongan allí, mi identidad debe ser la imagen de Cristo como título. Entonces, estos hombres trataban de echar fuera un espíritu, pero nos damos cuenta que los espíritus realmente no lo conocían a ellos. Conocían a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba vestido de la imagen de Cristo. Conocían al mismo Jesucristo y sabían quién era Cristo. Pero a ellos no. ¿Y qué pasó? Pues las tinieblas arremetieron contra ellos, los golpearon y hasta los mandaron desnudos para la casa avergonzados. Por eso, mis hermanos, a los que tenemos el evangelio, Satanás no nos puede avergonzar. A los que tenemos el evangelio, Satanás no nos puede ganar. A los que tenemos el evangelio, Satanás no nos puede vencer. ¿Por qué? Porque es Dios mismo en nosotros y Satanás no puede vencer a Dios. Presten mucha atención a eso. Satanás no puede vencer a Dios. Satanás no puede vencer a Jesucristo. Cuando entendemos esto, entendemos lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. El mundo espiritual sabe qué mensaje nosotros tenemos, si realmente tenemos el evangelio o no lo tenemos. Por eso nuestra identidad en Cristo debe estar muy definida y el mensaje que nosotros tenemos debe estar muy definido. No podemos estar teniendo muchos mensajes de tantas corrientes. No, una sola corriente. Solamente existen 2 corrientes, la corriente del Señor Jesucristo y la corriente de Satanás. Tenemos que tener la corriente cristocéntrica, porque el mundo espiritual la conoce. Por eso en Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17, allí estaba Pablo y Silas, y dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, una bruja, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella adivinaba. Ella veía a una persona y decía, wow, esta persona es esto, esta persona es esto, esa persona es esto. Y hay muchas iglesias que se están moviendo también con esto y no es el Espíritu Santo. Hay muchas personas que se están moviendo con este mismo espíritu de adivinación. Todo lo adivinan. Y andan mirando a ver a quién le adivinan las cosas, a quién le adivinan las cosas. Pero no tienen el evangelio. Entonces dice el versículo 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Voy a volver a repetir esto. Miren esto, por favor, escuchen con atención. Esta muchacha conocía quiénes eran ellos. Nunca los había visto, pero los vio y dijo, estos son verdaderos hombres de Dios. Y no solamente conocía a ellos como verdaderos hombres de Dios, sino que también conocía el mensaje que llevaban. Entonces,
El mundo espiritual reconoce quién realmente está vestido de la imagen de Cristo, quién lleva toda potestad y toda autoridad, es decir, quién tiene a Cristo en su corazón. Y el mundo espiritual también reconoce quién predica verdaderamente el evangelio. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener muy concretamente. Tenemos que tener muy claro quién soy yo. ¿Quién soy yo? Soy un hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Él es el Todopoderoso. Y si Él está conmigo, no hay nadie que se pueda levantar contra mí, porque es más poderoso el que está en mí que el que está allá afuera. Esa debe ser nuestra identidad. Nuestro estándar es Cristo. Nuestro pensamiento tiene que ser como Cristo. No podemos ver las cosas como la veían los fariseos. Los fariseos siempre pensaban en juzgar, en criticar, en mirar los errores de los demás, en andar en chismes, en andar metidos en peleas, en mirar a quién juzgan, de quién hablan, de quién murmuran. Ese es el movimiento del fariseo. Póngase esto, póngase aquello, la ropa, la pintura, el labial. Ese es el movimiento de los fariseos. Nosotros no andamos en ese movimiento. Nosotros andamos según la dirección de Cristo. Si usted mira si usted mira la vida de Cristo, Cristo nunca anduvo criticando a nadie, ni andando en chismes. Cristo nunca anduvo perdiendo el tiempo. Él ganaba siempre el tiempo. Cristo nunca anduvo diciéndole, usted está en pecado, y usted está en pecado, y usted está en pecado, y usted está en pecado. Cristo nunca anduvo andando y predicando de otras iglesias, en su iglesia, en esta iglesia, y en aquella iglesia, y en la otra iglesia, y en esta iglesia. Cristo no perdía el tiempo en eso. Él no perdía el tiempo en nada de eso. Ay, que este pastor, y este otro pastor, y yo creo que este piensa así, y este como que está torcido en esto. Él no andaba en nada de eso. Jesucristo no perdía el tiempo en eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía un plan mucho más grande que ese. Por eso nosotros tenemos que estar vestidos siempre de la imagen de Cristo. Y estar vestidos de la imagen de Cristo también es Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 3. Eso es estar vestidos de la imagen de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni acudirá por lo que oigan sus oídos. Las personas que estamos vestidos de la imagen de Cristo, no andamos por lo que vemos, ni andamos por lo que oímos en el mundo. Nosotros estamos concentrados en el temor de Jehová. Estamos enfocados en el temor de Jehová, es decir, en hacer lo que Él nos mandó a hacer. No perdemos el tiempo como otras iglesias pierden el tiempo, que cogen el púlpito es para juzgar y criticar. Nosotros en el púlpito, allí lo dedicamos es a entrenar los discípulos, a alimentar los discípulos, a que se vistan de la imagen de Cristo. Pero hay muchos que están vestidos del infierno dentro de las iglesias, porque solamente les predican del infierno y de pecado. Y esa es la vestimenta, solo pecado, solo infierno, solo pecado, solo infierno, solo pecado, solo infierno. Entonces, para tapar el infierno y para tapar el pecado, te tienes que vestir así para que no se te note. Tienes que hablar así para que no se te note. No perdemos el tiempo en eso. Nosotros somos personas que estamos direccionados con Cristo y tenemos que volvernos esa potencia absoluta y esa cumbre absoluta allí dentro de nuestras iglesias para ayudar a nuestros pastores, a esos pastores que Dios nos ha enviado, que realmente son unos superhéroes porque llegaron a nuestras vidas también. Dios los envió. Y para mostrarle respeto a nuestros pastores y para mostrarles que realmente los honramos y que todo el trabajo que han hecho en nuestras vidas ha valido la pena, entonces nosotros debemos ir al campo y traer las evidencias. No podemos estar perdiendo más el tiempo ni excusándonos más. El evangelio debe tomar lugar en nuestro corazón. Y nosotros los pastores y las pastoras también
deben vestirse de la imagen de Cristo y salir a las calles y llevar el evangelio de salvación. Esto es importante también. Hay personas que sienten allá adentro salir, pero no lo hacen. Pareciera que hubiera como cuando, a ver, les voy a poner esto como ejemplo, como cuando uno está lavando loza y de pronto se llena como de arrocitos allí y el agua no quiere bajar y el agua no quiere bajar y como que se estanca. Hay personas en este momento aquí en las pantallas que se sienten así, quieren hacerlo, pero hay como un estancamiento ahí. ¿Por qué? Pues quite lo que le estanca y hágalo. Tiene que hacerlo. Recuerden que la iglesia significa salir hacia afuera. Salir hacia afuera, eso es uno de los significados de iglesia, aquellos que van hacia afuera. Entonces, si somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, somos aquellos que vamos hacia afuera de la misma manera que Jesucristo lo hacía. Es importante esto. Allí en tu trabajo debes encontrar a aquella persona que necesita el evangelio. Mañana mismo lo puedes encontrar. En el transcurso del día, mañana Dios te va a poner a alguien para que le lleves el evangelio. Te lo va a colocar. Y es tan fácil como subirse al arca, es tan fácil como entrar a tu casa, es tan fácil, así de fácil es. No es difícil, no es complicado, es muy sencillo. Pero Satanás los engaña haciéndoles pensar que tienen superpoderes, que tienen que tener superpoderes para poder dar el evangelio. Tiene que decirle a Satanás, qué pena, yo ya no necesito sus superpoderes porque Cristo habita en mí y Él es el más poderoso de todos. Así tiene que ser. Hay personas que están esperando, a ver, no, yo tengo que estar muy preparado para poder hablarle a alguien. No, ya tienes a Cristo en tu corazón. Solo tienes que aprender el evangelio y entonces el evangelio tomará lugar. ¿Qué es el evangelio? Hablarle a una persona de que Cristo es el verdadero rey que destruye las obras de Satanás. Ese es el evangelio, que Cristo es el verdadero sacerdote, quien fue el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y es hablar a una persona que Cristo es el verdadero profeta, que es el único que puede abrir el camino y por eso Él murió y fue sepultado y resucitó entre los muertos, abriendo el camino de muerte y que se convirtiera en vida. Venció el imperio de la muerte, venció el imperio de Satanás. Entonces es así de sencillo. El evangelio es mostrarle a las personas por qué es necesario que crean en Jesús. Porque las personas que están allá afuera, pues ellos andan en su vida diaria y piensan que están bien. Pero cuando ustedes les hablan a las personas de que tienen 3 problemas muy fundamentales que ellos no pueden cambiar, como el diablo, el pecado y que están separados de la presencia de Dios, entonces ellos van a decir, bueno, ¿cómo hago para solucionar esto? Entonces tú les vas a decir, Cristo es el verdadero rey, el único que puede solucionar y vencer al imperio de Satanás. Él es el único que puede contra Satanás. Ah, si Él es el único, entonces yo lo quiero. Cristo es el único verdadero sacerdote que puede limpiarte todos los pecados que has cometido desde tu juventud. Y todos los pecados que no te acuerdas, que te avergüenzas, y te pagó los pecados del pasado, del presente y del futuro. Y Cristo es el único sacerdote, ¿verdad? El único profeta verdadero que te puede abrir el camino para que puedas restaurar tu relación con Dios y que tu vida vuelva a ser feliz con Dios. Simplemente hablando, ese es el evangelio. No tiene nada de complicado. ¿Pero de qué tengo que vestirme? De la imagen de Cristo. Ay, pastor, pero es que este mensaje del verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote, ya lo he escuchado muchas veces. Bueno, deja que tome lugar. En Corea había un hombre que realmente se burlaba. Y él decía, porque llevábamos ya varias clases, muchas clases, y siempre hablaban del verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. Y pareciera que siempre hablaban de las mismas escrituras y del mismo método y del mismo mensaje y de solo Cristo. Y pues él se burlaba y nosotros también pues nos sentíamos en cierta forma como extraños. Nosotros decíamos, pero ¿será esto? Esto está como extraño, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿No habrá otro mensaje? Pongan mucha atención, ¿no habrá otro mensaje? Y así nos sentíamos.
Pero había unos que lo tomaban más fuerte, ¿no? Hasta se enojaban. Y cuando iba a empezar un mensaje decían, pónganle cuidado, ahorita empieza con esto. Y ahorita, después de esto, sigue esto. Y después de esto, sigue esto. ¿Por qué? ¿Por qué juzgamos de esa manera? Simplemente porque tenemos que vestirnos más de la imagen de Cristo. Porque Cristo siempre predicó el mismo mensaje acompañado de decoraciones como los lirios del campo, acompañado como de parábolas como la perla, acompañados parábolas como el tesoro, por ejemplo. Ahí en el tesoro y la perla está el evangelio. Ahí está hablando que el reino de los cielos es como una perla que un hombre encuentra y va y todo, vende todo lo que tiene y compra esa perla para quedarse con ella. Eso es el evangelio. Cuando uno encuentra el evangelio, lo encuentra todo. Y estaba hablando también que el tesoro que un hombre encontró en un campo y fue y vendió todas sus tierras y vendió todos sus bienes y compró ese campo para quedarse allí con el tesoro. Así es todo aquel que encuentra el evangelio. El que encuentra el evangelio, para esa persona, el evangelio se vuelve lo más valioso. Tanto así que no lo quiere cambiar. Y entonces nosotros teníamos esos problemas mentales. Eran problemas mentales fuertes porque yo decía, pero venga, no hay otro mensaje, no hay otro mensaje, no hay otro mensaje, solo Cristo, solo Evangelio, y empiezo a escudriñar las Sagradas Escrituras, y es solo Cristo y solo Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, decía estas palabras. Decía, a la verdad, para mí es seguro predicaros siempre lo mismo. Y para vosotros también es seguro, decía el apóstol Pablo. ¿Y por qué nos molesta de pronto que nos hablen siempre de Cristo, siempre de Evangelio y de solo misiones? ¿Por qué viene como a sentirse raro al inicio? Pues simplemente hablando porque venimos de muchas clases de predicaciones. Venimos de que cada vez que queríamos escuchar un mensaje en la iglesia, hasta nos íbamos preparados, como diciendo, uy, a ver qué palabra me va a dar Dios hoy. A ver Dios qué me va a hablar hoy. A ver este predicador, qué revelación le habrán dado hoy. ¿Con qué revelación va a salir ahora? Pues porque así vivíamos. Vivíamos era de revelación en revelación, de revelación en revelación, de revelación en revelación, pero cero Cristo. Entonces ahora, en este tiempo que predico solo a Cristo, puedo entender también cómo yo empecé. Porque cuando yo empecé a predicar solo Cristo en la iglesia, solo evangelio, solo Cristo, solo evangelio, y a Cristo a través de las Sagradas Escrituras, pues hasta vi en el liderazgo muchas personas que hasta se incomodaban. Yo lo supe. No me lo tenían que decir, pero yo lo sabía. Wow, ese está incómodo, ese está pasando lo mismo que yo pasé, lo mismo que yo pasé, pero no importa. Cristo tiene que tomar el lugar en el corazón de las personas. Porque si no tenemos Cristo, entonces no va a haber solución. Preste mucha atención aquí. Si no tengo Cristo, si no tengo solo Cristo y solo Evangelio, no voy a poder dar solución a la vida de las personas. Y voy a dar soluciones momentáneas. Voy a hacer lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Voy a ayudarles a restaurar el problema por un tiempo y listo. Y toca otra vez volverlos a llevar a un encuentro y a un reencuentro y a un posencuentro y a un recontraencuentro y hacerle liberación porque vuelve y se le meten los demonios, hacerle otra vez liberación porque vuelve y se le meten los demonios. Pero la Biblia dice que si el Espíritu de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia dice en 2 capítulo 5, versículo 17, he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Así tiene que ser mi identidad. Por eso no puedo ver las cosas según la vista de mis ojos, ni por lo que oyen mis oídos. Tengo que enfocarme en el temor a Dios, en conocerlo a Él. Ahí está la vida eterna. Ahí están todos los tesoros, ahí está todo el poder, ahí está toda la potestad en que conozcamos a Cristo. El plan perfecto de Dios, la obra maestra del Dios Trino está encerrada es en solo Cristo y solo Evangelio. Es importante que esto tome lugar en mi corazón. Y si el Evangelio toma lugar en mi corazón, entonces el mismo Evangelio me moverá. El mismo Evangelio saldrá. A tiempo y afuera de tiempo saldrá. No le quedará otra. Tendrá que salir. Porque está lleno mi corazón de Evangelio. Y cuando se levanten los grandes desastres, en cualquier lugar, si estoy con el Evangelio grabado y enraizado en mi corazón, el Evangelio saldrá. Emmanuel es disfrutar del Evangelio.
Emmanuel es hacer lo que Cristo hizo. Emmanuel es la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona está caminando en el evangelio, en la presto el evangelio de la paz y está vestido con los pies del evangelio, va con la espada del Espíritu Santo y allí entonces se verán las grandes respuestas. Así como en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, que ellos fueron predicando el evangelio por todas partes. Y dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente estaba atenta escuchando todas las cosas que decía Felipe. Ponían mucha atención porque estaba predicando el evangelio de Cristo. Y aparte de eso, se sanaban los enfermos, se expulsaban los demonios. Y decía, y había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad completa se la ganaron para Cristo. Solo predicando el evangelio y solo predicando a Cristo. Así tiene que ser nuestro corazón. Y termino con esto. En el libro de Éxodos hay un hombre llamado Moisés, al cual se le grabó el evangelio y se le enraizó en Éxodos capítulo 2, porque una madre Jocabet, que había sido vestida del evangelio también desde su juventud, ella empezó a grabarle el mensaje a su hijo, le empezó a grabar el mensaje a su hijo, porque ella sabía que su hijo iba a nacer en un ambiente y en un sistema que iba contrario a las leyes de Dios. Pero ella se dedicó a grabarle durante toda su niñez el mensaje y a que se le enraizara en su corazón. Y en Moisés se cumple la escritura que dice, instruye al niño y cuando fuere joven no se apartará de su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de su camino. ¿Qué hizo Jocabet? Instruyó a Moisés desde muy pequeñito. Y cuando llegó a la edad de 40 años, él tenía tan grabado el mensaje, que ese mensaje mismo lo llevó a concentrarse en quién era el pueblo de él realmente. Y escogió padecer con los israelitas antes que gozar en los deleites de Egipto. Por eso, mis hermanos, debemos grabar en nuestros niños el mensaje, debemos grabarles el evangelio y debemos grabarles solo Cristo. Que ellos sepan que Cristo es el plan perfecto del Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Que ellos sepan que el Espíritu Santo vino a la tierra y va a estar en la vida de ellos para que se conviertan en unos testigos de Jesucristo. Que ellos puedan ser testigos en el jardín, que puedan ser testigos en la escuela, que puedan ser testigos en el colegio, que puedan ser testigos en la universidad y que donde quiera que vayan a las 237 naciones de la tierra, ellos puedan convertirse en esos testigos de Jesucristo. Así como Moisés. Él tomó el pacto y se aferró a él. Entonces, Moisés, vestido de la imagen de Cristo, pudo entender el poder de Dios. Y vamos a leerlo rápidamente desde el versículo 7. Capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vamos a ver los niveles. Voy a mostrar esto aquí en una hojita. Permítanme rápidamente y grábeselo de esta manera para que lo comparta también en su iglesia y para que usted también se lo grabe en su corazón. Permítanme, no sé si niveles. Vamos a poner del 1 al 10. Una hoja del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces estos son 10 niveles. Este es toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahí está, 10 niveles. Ahora, vamos a ir por niveles, mirando hasta dónde llega el nivel del mundo espiritual, para que usted se dé cuenta quién es usted. Porque mientras que usted no sepa quién es usted, no puede restaurar esa imagen de Cristo en la vida de usted. Por eso le estoy mostrando quién era Cristo. ¿Cómo es que es el evangelio? Para que usted sepa que Cristo realmente habita en usted y que usted tiene allí un poder que
puede hacer la evangelización y se pueden convertir miles de personas si usted toma y se aferra a este pacto. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Vamos a leer el versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, aquí está Aarón y aquí está Moisés. Bueno, no soy muy bueno dibujando. Ahí está Aarón y Moisés. Y aquí está también los dos hechiceros. Entonces, tachen el nivel 1, por favor. En el nivel 1, tanto Moisés y los hechiceros se podían movilizar en ese poder. Entonces vemos que los hechiceros tenían el nivel 1. Estamos aquí, ¿están aquí conmigo? ¿Están haciendo lo que estoy haciendo? Aquí está Aarón y Moisés y aquí están los dos hechiceros. Aarón y Moisés tiraron la vara y los dos hechiceros también tiraron las dos varas, pero aún así la vara de Moisés se tragó a esas dos serpientes de brujería. Entonces, vamos a ir a otra escritura. Éxodos capítulo 8. Allí viene la plaga de las ranas. Presten atención. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no le quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios y el río. La segunda es el versículo 14. Éxodos capítulo 7, versículo 14. Perdónenme. Éxodos capítulo 7, versículo 14. ¿Cuál fue esa? El agua en sangre. Entonces, tocaron la vara del agua. Moisés tocó allí el agua con la vara y se convirtió en sangre. Y en el versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, ellos tocaron la vara, tocaron el agua con la vara y se convirtió en sangre. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Entonces, démonos cuenta, nivel 1, nivel 2. Todavía los hechiceros podían llegar hasta aquí. Ahora sí vamos al tiempo de las ranas. Dios dijo, haz salir ranas. Moisés, allí, a través de esa vara y esa autoridad, empezaron a salir millones y millones y millones de ranas a cubrir todo Egipto. Pero en el versículo 18 del capítulo 8, versículo 18, dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar, versículo 7, capítulo 8, versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, los hechiceros, pongan atención aquí, también tenían el nivel 3. Miren mire lo que es la hechicería. La hechicería tiene nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Eso es lo que tiene. Trataba de imitar lo mismo que Dios mandaba hacer. Ahora, vamos ahora sí a Hechos, capítulo 8, Éxodos capítulo 8, versículo 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Entonces Dios mandó a sacar piojos. ¿Sí? Pero mira lo que dice el versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dado dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, ¿qué dijeron los hechiceros? Dijeron, no, esto es de Dios. Los hechiceros, los verdaderos brujos, los verdaderos que manejan el ocultismo, ellos saben realmente del poder de Dios. Hasta ellos mismos lo testificaron y dijeron, no, esto es dedo de Dios. Esto es dedo de Dios. Entonces, ¿hasta dónde llegó el nivel de los hechiceros? Diga conmigo, hasta el nivel 3.
Repitan conmigo, el nivel de los hechiceros Ceros es limitado es limitado. y llega solamente hasta el nivel 3. Y llega solamente hasta el nivel 3. Ahora diga conmigo, pero el de nosotros Pero el de nosotros llega hasta el nivel 10. llega hasta el nivel 10. Pues hasta aquí llegan los hechiceros y ellos pueden seguir utilizando esto y abriendo mares. Ellos pueden atravesar el desierto. Ellos pueden, mejor dicho, vivir en el desierto y llegar hasta la tierra prometida con el nivel 10. Entonces, nosotros no tenemos un nivel ilimitado. Nosotros no tenemos un nivel, perdón, nosotros no tenemos un nivel limitado. Nosotros tenemos en nuestra vida el poder que Jesucristo nos ha delegado. ¿Y cuál es ese poder? Toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. No somos dioses, pero Dios opera a través de nuestra vida para resucitar muertos, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para ir a una nación y una sola persona hacer que esa nación se convierta a Cristo y que el poder de las tinieblas sea quebrantado. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban gracia a través de esta palabra y que nos podamos vestir de la imagen de Cristo a través de lo que hemos recibido el día de hoy. Recuerden que somos hijos de Dios y que estamos vestidos a su imagen y que tenemos todo lo que Él tiene, Él nos lo ha entregado también a nosotros. Amén. Damos un aplauso al Señor Jesucristo.